Emma, ¿cómo te va? Buenos días, Martín Sémol y Chantal te saludan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Bien, bueno, jornada importante para generar conciencia, jornada de lucha, pero también jornada de festejos. Sí, así es. Hoy es un día importante que justamente se conmemora la revuelta de Stonewall en Estados Unidos y que da inicio a lo que sería esta tradición, ¿no? De el Día Internacional del Orgullo. Y bueno, en Argentina nosotros tenemos en realidad nuestro propio Día del Orgullo, ¿sí? Porque las características históricas de cada país, por supuesto, también son distintas. Y bueno, aquí también en Tucumán nosotros lo celebramos más que nada a fin de año, pero bueno, tenemos doble festejo. Nos sumamos también hoy al festejo internacional, ¿no? El día de hoy aquí en Tucumán va a haber muchas actividades, ¿sí? No solamente hoy, sino a lo largo de toda la semana, ¿sí? Claro. Conversatorios, charlas, espacios para compartir, ¿sí? Entonces, estaría bueno que la gente participe de alguno de estos espacios por ahí para que puedan saber un poco más a qué viene cuando nosotros hablamos de orgullo, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto, recién estaba haciendo una reflexión, ¿no? Sobre qué significa orgullo, ¿sí? Por ahí, en la década de los 90, el activista de la comunidad homosexual argentina, Jáuregui, decía que el orgullo era una respuesta política, ¿sí? En un mundo que nos educa para la vergüenza, ¿sí? Hoy en día seguimos sosteniendo que el orgullo es siempre una respuesta política, pero hoy también pienso que el orgullo es también resistencia, ¿no? Yo como parte de una organización trans, como parte de la organización trans, en Tucumán y en la República Argentina, nosotros desde hace muchos años venimos luchando, ¿no? Por ejemplo, desde la Asociación de Travestis y Transexuales de Transgénero Argentina, desde la década de los 90, desde el 93, acabamos de cumplir 29 años de lucha, ¿sí? En los cuales, gracias a esa organización, hemos logrado importantes avances que tenemos hoy en día, ¿sí? Como por ejemplo la descriminalización de las identidades trans para que las contravenciones policiales, ¿sí? Sean derogadas, ¿sí? Posteriormente participamos en el año 2006 de lo que sería la primera vigilancia epidemiológica junto al Ministerio de el Ministerio de Salud de la Nación, en el cual por primera vez se pudo tener una estadística de la expectativa de vida de las personas trans en Argentina, que dio el resultado de 35 a 40 años, una cifra lamentable que hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Posteriormente, en el año 2010, 2012, ATA presenta los proyectos de identidad de género y de salud integral para personas trans, los cuales han sido tratados en el año 2011 y finalmente sancionada a comienzos del año 2012. Posteriormente a eso nosotros siempre pensamos, ¿no? Ya tenemos el derecho a la identidad, acceder a un DNI que refleje nuestro nombre, nuestro género, ¿sí? Pero no basta solamente con tener el derecho a la identidad, ¿sí? Toda persona tiene que tener todo un conjunto de derechos y tener las posibilidades de acceder a ellos. Es por ello que desde el año 2015 y en adelante, desde esta organización, ATA, venimos presentando un proyecto de ley integral trans que promueva el acceso efectivo a los derechos como el acceso a la educación, la no discriminación, el derecho a la salud integral, el derecho al trabajo, a la vivienda, ¿sí? A una reparación histórica para las compañeras que han sobrevivido la persecución en la dictadura y en la democracia, ¿sí? Es decir, un proyecto integral que abarca a una protección integral que tienen que tener la población trans por el hecho de ser una población históricamente excluida y vulnerada. Un proyecto que se lo viene presentando desde el 2015, el Congreso de la Nación no lo ha tratado, no lo ha trabajado a lo largo de estos años, y en la actualidad también tenemos la preocupación, ¿sí?, de que
este gobierno tampoco está tratándolo, ¿no? Entonces, ante todo esto, nosotros consideramos hoy en día que orgullo también es resistencia, es luchar día a día para que tener un mayor acceso a los derechos humanos, una mejor calidad de vida, y también implica no solamente el que el poder adquirir más derechos, sino también aquellos derechos que ya han sido conquistados, como la ley de identidad de género o el cupo trans, sean efectivamente realizados. ¿Sí? Es decir, que el Estado no ponga ninguna barrera, por ejemplo, para otorgarle un DNI a una persona trans, o que el Estado efectivamente llegue a cumplir con el 1% de contratación en su planta a personas travestis y trans. Claro. Emma, te escuchaba mencionar las diferentes avances en materia normativa que hubo en Argentina. La ley de identidad de género fue todo un hito histórico, justamente a nivel internacional. Si tenés estás con altavoces, te pediría que lo saques porque nos hace eco a nosotros aquí. No lo tengo con altavoz. Bueno, perfecto. Bueno, Emma, te decía, hitos históricos, ley de identidad de género, sin ir más lejos, fue un hito histórico en Argentina. Ahora, ¿cuánto de esa realidad normativa en materia legal realmente se ha trasladado en la sociedad, ¿no? En la aceptación de los derechos que se merecen? Por ahí yo veo que hasta el día de hoy hay muchas resistencias para aplicar esa normativa, ¿sí? Por ejemplo, personas trans que no son muy bien tratadas en las instituciones, ¿sí? Se les sigue llamando, por ejemplo, con el nombre asignado al nacer. También muchas personas cuestionan, por ejemplo, de que el Estado haga este tipo de trámites, como minimizando, ¿no?, el derecho a la identidad, que en realidad es fundamental, porque sin identidad uno no puede vivir en un país como Argentina, ¿no? Entonces, es un derecho importante. Además, lo que tiene también importante la ley, sí, que por ahí la gente todavía no termina de comprender, es que habla del género, de la identidad de género, como una construcción subjetiva, propia, que tiene cada una de las personas, ¿sí? Que en realidad el ser varón o el ser mujer tiene que ver con una cuestión identitaria y no tiene que ver con los caracteres sexuales con los que uno nace, ¿no? Claro. Entonces, por ahí la gente todavía sigue discriminando a partir de esos conceptos o de esas perspectivas biologicistas, esencialistas de la identidad, que en realidad nada dicen de la persona, ¿no? Bueno, también decir que hoy en día, por ejemplo, hay muchas dificultades para la aplicación de la ley de identidad de género, obras sociales, por ejemplo, que se niegan a hacer determinados tratamientos o a cubrir ciertas cirugías, lo mismo en los hospitales. Son muy pocos los hospitales públicos en Argentina que realizan determinadas cirugías como la reasignación de género, reasignación genital. Sí. Entonces, bueno, hay una alta demanda y hay pocas instituciones que están brindando respuesta. Por supuesto, esto, al ser en el marco del Estado, el Estado lo sabe, solamente que el Estado debería también de tener un presupuesto para hacer efectivo este tipo de políticas, ¿sí? Nosotros seguimos insistiendo en eso. Claro. Ahora, Emma, pasó el censo, donde se agregaron categorías que eran novedosas también con respecto a lo que ha pasado en el año 2010, sobre todo en la autopercepción de cada uno, ¿no? ¿Esto fue un punto a favor para ustedes? ¿Le restan importancia? ¿Cree que fue algo importante? Sí, a ver. Sí, es importante porque cada una de las personas sabe lo que es, ¿no? Entonces, cada uno puede nombrarse o definirse como cada uno desee, ¿no? En el año 2010, 2011, 2012, en el marco del debate de la ley de identidad de género, por ejemplo,
estaba en ese momento el debate de cambiar del género de masculino a femenino, de femenino a masculino, ¿sí? Y en ese momento, por ejemplo, no se había tenido en cuenta el caso de las personas, por ejemplo, no binarias, es decir, personas que no se identifican ni con lo masculino ni con lo femenino, por lo cual tuvo consecuencias, ¿no? Que la empezamos a ver desde el 2015 en adelante, cuando diferentes personas no binarias en el país empezaron a solicitar a los registros civiles o ante la justicia un DNI que les otorgue, bueno, el derecho a la identidad, tal como lo decía la ley del 2012, ¿sí? Claro. Finalmente, eso ha sido posible gracias al decreto 476 del año 2021, en donde complementa lo que sería la ley de identidad de género, permitiendo acceder al derecho a la identidad a todas estas personas sobre las cuales, bueno, había un vacío legal, ¿no? De acuerdo a las normativas de la ley de identidad de género y Código Civil del 2015. Hoy en día, bueno, creo que todas las personas estamos pudiendo acceder a nuestro derecho a la identidad, ser nombradas como realmente nos sentimos, como realmente nos percibimos, ¿sí? Y podemos tener ese mismo derecho que tiene, bueno, todo el resto de la población que no es trans. Lo importante es que se siga avanzando y que no volver a mirar atrás, ¿no? Que el pasado no vuelva a ocurrir. Agradecerle por este contacto, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, que tenga muy buen día. Igualmente para usted. Hablábamos con Emma Simón Aguirre de la Asociación ATA de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina.